La verdad, para compartirles a ustedes, digamos, algo que en este momento no es que esté de moda, sino es más de concientización. Como bien lo presentó Martica, mi nombre es Fran, soy enfermero, hago parte de la gerencia clínica de ICU Medical para América Latina y quiero hacer énfasis en este rol que yo hago porque a pesar de estar con un laboratorio, mi desarrollo y mi rol es netamente 100% clínico. Nosotros como compañía no somos productores de conocimiento, lo que hacemos es estar entrenados y certificados con organismos internacionales que sí son obviamente, digamos, una evidencia para hablar de estos temas. Entonces mi labor es esa y es lo que vamos a compartir en este momento. Entonces vamos a hablar un poco de los riesgos de los medicamentos peligrosos y para esto un poco queremos concientizarnos de cómo hemos evolucionado, cómo se hacía la preparación hace unos años atrás. Estos años son más o menos los años 70, cómo se veían los medicamentos en esas áreas de preparación y cómo en teoría es hoy. Normalmente en el mundo de la enfermería, las preparaciones de los medicamentos y más los medicamentos peligrosos como los considerados los hazard drugs, hoy los preparan supuestamente en farmacia. Sin embargo, nuestras realidades latinas es que aún siguen preparando estos medicamentos por enfermería y con los elementos no adecuados para esto. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco más a fondo de lo que tiene que ver con la administración de estos medicamentos a los cuales estamos sometidos nosotros. ¿Qué es importante aclarar? Uno, que entendamos qué queremos decir cuando hablamos de medicamentos peligrosos. Y nos ha llamado mucho la atención que en el mundo de oncología, a modo general, las enfermeras en oncología que hacen el posgrado son muy bien preparadas en el tema de medicamentos, saben demasiado sobre estos conceptos, sobre protocolos, clasificaciones, administraciones, estadios. O sea, saben, y discúlpeme la expresión, saben mucho de lo que el paciente requiere, pero desafortunadamente están poco sensibilizadas frente a lo que requieren ustedes como personal de la salud. Y es importante tener en cuenta que para esto hay un grupo muy importante que es la NIOSH a nivel americano, que se encarga sobre el tema de salud ocupacional en el personal de la salud. Y ellos tienen un trabajo muy fuerte, han venido hablando desde el año 2016, pero en publicaciones, pero hace rato están hablando sobre este tema, sobre lo que son los medicamentos peligrosos. Alguien me preguntaba en una presentación una vez acerca de este tema, esto lo hemos venido actualizando, nos decían que estas normas eran muy americanas y realmente no es cierto, porque nosotros tenemos medicamentos oncológicos que son mundialmente reconocidos, o sea, el medicamento oncológico que administramos hoy es el mismo medicamento oncológico que administran en otros países, o sea, la peligrosidad es la misma. Y a nivel mundial es conocido como el Instituto Referente de Temas de Salud Ocupacional al Personal de la Salud. Y adicional, la NIOSH trabaja con la CDC, con el Centro de Control de Enfermedades e Infecciones. Y todos tenemos en nuestros guías de administración de medicamentos recambios de equipos, conceptos de manejo de catéter central, todo esto viene de la CDC. Entonces no podemos decir que es que estos son normas o recomendaciones solamente para el componente americano. De hecho, la NIOSH habla muy bien en el outside USA, o sea, por fuera de Estados Unidos. Y entendamos que son ese tipo de medicamentos peligrosos. Entonces hablamos de medicamentos que tienen que pueden producir cáncer, que es la carcinogenicidad, los medicamentos que son teratogénicos, que producen un defecto en el nacimiento o en el desarrollo del feto, por así decirlo. Toxicidad reproductiva, que está muy enfocada al tema de infertilidad y cambios en el ciclo menstrual. Tenemos personas que están expuestas a toxicidades orgánicas a dosis bajas, y quiero hablar algo con esto. En el mundo hoy se ha avanzado y se habla de bajos riesgos, pero estos bajos riesgos en medicamentos oncológicos no se deben tomar como bajos. Genotoxicidad, que producen mutaciones genéticas, y por último, estructura de medicamentos que se parecen a los medicamentos peligrosos. Para este caso, de todas estas especificaciones, vamos a hablar de los que realmente pueden producir cáncer, que tienen carcinogenicidad. Esta semana estaba hablando con una enfermera de un referente importante de oncología, y ella me hablaba que si esto tenía data, estudios, y realmente hay de más de 400 artículos publicados
Es algo que se viene trabajando desde la época del año 70, o sea, estamos hablando ya de medio siglo. Se están hablando de actualizaciones constantes. Hay más de 21 recomendaciones y directrices frente a esto. Entonces nos deberíamos de preguntar por qué nosotros no estamos sensibilizados frente a este tema. Desde el año 70 se conoce esta exposición a riesgo y se empezaron a observar neoplasias malignas secundarias en un tratamiento primario. Para finales de los años 70 se empezaron a encontrar mutaciones genéticas en la orina de farmacéuticos y enfermeros, o sea, las personas que les estoy hablando en este momento, que manipulaban y preparaban medicamentos oncológicos. Hay que tener muy en claro que cuando hablamos de manipulación, no solamente es el que está preparando. Cuando yo recibo un medicamento en el área de oncología, puede ser ambulatoria o hospitalización, el hecho de recibirlo es manipular. El hecho de ir a abrir la bolsa es manipular. El hecho de ir al baño de los pacientes porque un paciente activó una alarma que se estaba sintiendo indispuesto, el hecho de tocar las perillas del baño, eso es manipular medicamentos peligrosos porque el paciente ya ha manipulado previamente todos estos fomites. En el año 83, la Asociación Americana de Farmacéuticos hizo una publicación, su primera guía sobre medicamentos peligrosos, y allí sacó unos highlanders muy importantes como era la manipulación segura de estos medicamentos. Entonces, frente a temas de data, nosotros todavía seguimos insistiendo en América Latina que si verdaderamente hay publicaciones frente a esto. Entonces, desde el año 82 es donde ya podemos ver cómo ha sido ese timeline de publicaciones e inclusive aquí estoy señalando cómo se hace la manipulación segura de medicamentos peligrosos generada por la Asociación de Enfermeras de Oncología, cómo se han venido dando las diferentes alertas. En el año 2008 se empieza a hablar de un concepto de la USP y muchas en el mundo de nosotros como enfermeros no conocemos este tema. Obviamente sí lo conocen muy bien los farmacólogos, pero hay que entender por qué la USP es un referente hoy como tal para enfermería y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando nosotros nos exponemos a esto, normalmente nosotros, de hecho una enfermera nuevamente en una auditoría que hacíamos, en un acompañamiento, me decía que si había estudios donde se encontrara enfermeras que hubiesen desarrollado neoplasias como un riesgo frente a estos momentos. Entonces yo le mencionaba que no podemos tener ese indicador, o sea, el indicador no puede ser qué neoplasia tienen mis enfermeras que trabajan hoy en una unidad oncológica. Tenemos que ver esas toxicidades agudas. Entonces, normalmente pueden suceder cosas que nos las parecemos que pueden ser enfermedades comunes, pero no es cierto. Incluso aquí en Colombia, ya las enfermeras que están tomando conciencia de esto se dan cuenta que las enfermeras que llevan trabajando no un tiempo ni de 15 ni de 20 años, sino menos tiempo, normalmente presentan un dolor de cabeza que lo relacionan a estrés, lo relacionan a agotamiento, muchos turnos, presentan mareos, unas que presentan dolor abdominal, náuseas, vómito, irritaciones nasales, dermatitis de contacto, personas que empiezan a desarrollar problemas para tener, digamos, sus hijos, etcétera. Y hay cosas tan normales como inclusive pérdidas a nivel de tema de colágeno, las uñas débiles, todo esto está muy estudiado, que hacen parte de esa morbilidad que desarrollan las personas que trabajan en las áreas de administración de medicamentos peligrosos, o sea, el personal de enfermería. Hoy por hoy está, digamos, muy evidenciado cuáles son esos momentos de riesgo. Entonces, el momento de riesgo, inclusive cuando recibe el medicamento por parte del laboratorio que lo vende o lo distribuye, y quien creyera que una persona que está en el lado de almacenamiento se está colocando en riesgo. Por ejemplo, un medicamento que es muy conocido, que a pesar de llegar, a ver, si la palabra correcta es nuevo, o sea, viene nuevo por el proveedor, como lo estamos mostrando acá o se simula, el 5-fluoracilo se ha encontrado que tiene trazas por fuera del frasco sin haberse ni siquiera destapado. Pues la preparación obviamente es importante. El transporte que se hace, hemos encontrado que el transporte lo hacen como pensando que es algo muy peligroso, pero realmente no saben cuál es la exposición. Si podemos ver que son, digamos, containers dedicados para medicamentos oncológicos, pero hay instituciones que los tercerizan, son llevados de la manera menos correcta. En el momento del transporte también se tiene que tener en cuenta cómo el personal lo recibe, o sea, cómo se prepara para recibir ese producto, en la parte de administración y en la parte del desecho final.
¿Cuáles son esos momentos importantes de contacto hoy en día? Entonces, esos momentos en todas las fases está la respiración, o sea, el inhalado, el contacto dérmico y la digestión de mano-boca. Hay instituciones que tienen X de inactivación, pero ese X de inactivación tiene que aprenderlo a manejar muy bien. Muchas veces el solo hecho de aplicar el producto químico para inactivar crea vapores y no se están protegiendo frente a esto. Esta es una imagen simplemente para que la vean, es como reforzando la anterior, cuáles son esos momentos de contacto que existen y que están documentados en la OSHA, que hemos hablado también de esta. Bueno, lista de medicamentos. Esto es más informativo porque no pretendemos mencionar todo esto acá en una presentación. Si hoy yo administro medicamentos, debo conocer cuál es la lista de medicamentos peligrosos. Y si bien es cierto, hay 3 grupos de medicamentos, la recomendación es que pensemos en el grupo 1, que son los medicamentos antineoplásicos. Y no todos los medicamentos antineoplásicos, esta imagen lo que pretende es no ser pedagógica, pero sí generar como susto o admiración en ver la lista tan grande de medicamentos que podemos estar hoy manejando y teniendo, y también aclarando que los anticuerpos monoclonales no todos son considerados medicamentos peligrosos. Entonces uno muchas veces se da cuenta que están manipulando anticuerpos monoclonales con un montón de controles cuando realmente no están dentro de esa tabla de medicamentos peligrosos. Y preguntamos cuáles anticuerpos monoclonales sí son peligrosos en la administración y no los conoce el personal de enfermería. Esta imagen que les presento acá no es una imagen obviamente nuestra, es una imagen que está publicada en la NIOSH y es demasiado buena. Es una imagen que realmente muestra la jerarquía de cómo se deberían de hacer los controles frente a la exposición de los medicamentos. ¿Qué quiero mencionarles frente a esto? Y es que hoy por hoy las instituciones, esta imagen lo que muestra es el control que tenemos para protegernos hoy como institución oncológica o que tiene un servicio oncológico, y la de abajo es la menos efectiva y la de arriba es la mucho más efectiva. Entonces, la idea es que ustedes, las personas que me están observando y escuchando, se ubiquen realmente qué es lo que hacen. Entonces, fácilmente, la NIOSH que dice, si tiene un riesgo, elimínelo, pero no lo podemos eliminar porque obviamente es dejar de administrar medicamentos peligrosos. Sustitúyalo. Sustitúyalo es que hoy por eso se está buscando desde la industria la terapia biológica que ofrece menos riesgos para el paciente y también para el personal de la salud. Pero estos 3 últimos son muy importantes, de los que quiero hablar acá un poco más, de forma más clara, que son en la mitad. Miren, pasamos de que los más efectivos es eliminar y sustituir, y eso digamos que no está obviamente cercano. Entonces aparece esta imagen extraída de la anterior, donde deja muy bien claro qué es lo más efectivo. Y lo llamativo es que el personal de enfermería hoy no sabe de esto. Y el personal de enfermería hoy cree fielmente en el equipo de protección personal. Y si se dan cuenta en la imagen, y estoy siendo claro en lo que quiero contarles, el equipo de protección personal es el menos efectivo para controlar el riesgo. Y el personal de enfermería se considera que está muy seguro frente a esto. Y menos efectivo es ni siquiera cumpliendo los estándares, porque aquí habla de equipo de protección personal, de los guantes que son para medicamentos oncológicos, de las batas que no son de tela tejida, sino que son laminadas, y habla también de las mascarillas N95, que mire que estoy hablando de algunas especificaciones que muchas veces no se cumplen porque son mascarillas normales, tela entretejida, guantes normales, y inclusive no usan el doble guante. Entonces, si este es el menos efectivo, siendo bien utilizado, pues ya podremos imaginar cuál es nuestro grado de exposición. Y lo otro son los controles de ingeniería. ¿Qué es el control de ingeniería? El control de ingeniería en el lado y en el ámbito de farmacia son las cámaras de flujo, que ese no es el objetivo de esta reunión, y para enfermería son los sistemas de transferencia cerrados. O sea que si yo hoy tengo un equipo de protección personal y la institución hace una inversión muy alta, tengan en cuenta esta imagen de que es la menos efectiva mientras no se tengan estos controles de ingeniería secundarios. O sea que el riesgo es constante. Y los controles administrativos se refiere a las personas que toman las decisiones. Y aquí también hay un problema muy grande, porque hoy los controles administrativos prefieren mejorar el equipo de protección personal, pero quieren ignorar esto. Y adicional tenemos un problema en Latinoamérica bien grande, y es que farmacia, como tiene un muy buen control de ingeniería primario, que son las cámaras de flujo laminar, consideran que el control de contención secundario no es importante, y esto hace que esta medida de control no sea muy conocida en enfermería.
¿Cuáles son las fuentes de riesgo? Rápidamente, la farmacia, ya habíamos hablado de esto. Para enfermería, el equipo de protección personal inadecuado, nuevamente referenciándolo acá, las desconexiones constantes. Hoy todavía enfermería sigue administrando pautas oncológicas, conectando y desconectando y usando un solo tipo de sed. Eso ya no se debe de hacer. Las perforaciones que se hacen constantes y que de alguna manera pueden parecer inadvertidas y son aerosoles, y las superficies contaminadas, que se considera contaminado de este tipo de riesgos desde que se ingresa a la puerta del servicio hasta los desechos que salen. Un poquito acá hablando de la USP 800, les quiero mencionar algo y los quiero sensibilizar frente a varios temas. Uno, la USP 800 no hace parte de nuestras fuentes de revisión constantes para enfermería. La invitación es que conozcamos muy bien qué es la USP 800. La USP 800 no son recomendaciones, es norma de cumplimiento. Las más conocidas en Colombia específicamente es la 795 y 797. ¿Y por qué son conocidas? Porque primero que todo son dedicadas mucho para farmacia. Segundo, porque son de estricto cumplimiento para el INVIMA en certificar centrales y administraciones y centros de oncología. La USP 800 realmente todavía no está reconocida como norma en Colombia. Y esto ha hecho que no se le preste atención a esto. Nuevamente, si yo me devuelvo para acá rápidamente, discúlpeme, otra vez, el control administrativo. O sea, los administrativos dicen que como la USP 800 no está impuesta en Colombia, que no la exige el INVIMA, que no la podemos hacer. Y resulta que no está todavía en Colombia porque la 797 no se ha actualizado. Se espera que la 797 se actualice en noviembre y automáticamente la 797 se actualice, reconoce la USP 800. Y esto hace que las instituciones hoy en Colombia que no han querido, por las razones que sean, mirar el riesgo al que se somete el personal, automáticamente deben implementarlo. Y la implementación de esto no es tan sencillo para las instituciones que lo han venido implementando. Y digo que no está sencillo porque tenemos instituciones en Colombia donde ya lo han implementado, que son Joint Commission, y obviamente esto tiene inclusive que explicarle a los pagadores, inclusive muchas cosas que obviamente están demostradas. El segundo punto, porque es importante para enfermería conocer esta norma, y es que por primera vez en la historia de la USP le abren un capítulo a enfermería y no lo hablen como de venga, queremos que se vinculen aquí de chéveres o de cosa buena, sino porque reconocen que enfermería está expuesto a un riesgo muy alto dentro de lo que se denomina riesgo bajo, exposición de medicamentos de alto riesgo. Y una de las cosas que hay en un taller que salió en la USP, salió preguntas y respuestas precisamente frente a esto, que quién tiene que cumplir con la norma. La norma debe cumplir todo el personal de la salud. Entonces la idea es que no esperemos a que el personal que haya una norma para hacerlo cumplir. Hoy existe este riesgo como tal. También se habla de que la Joint Commission desde el año 2011 generó una carta para todos los hospitales que están certificados por Joint Commission, ahí está el link, donde deja muy en claro que esto es una norma que se debe empezar a trabajar y para el 2019 ya era norma como tal. ¿Y cuáles son las maneras de protegerse de la exposición de los medicamentos peligrosos según la OSP 800? Mire lo que dice ahí: controles de ingeniería, que aíslan el personal del peligro, controles administrativos y el equipo de protección personal adecuado. Esa es otra cosa que nos han preguntado. Si nosotros nunca hemos tenido un riesgo, no tenemos ninguna ARL que nos esté hablando sobre esto, ¿por qué tenemos que cumplirlo? Porque precisamente en su institución pues puede que no lo estén midiendo, pero la ANAIOS lleva un trabajo de muchos años, no solamente en un hospital, sino en muchos hospitales a nivel mundial, donde deja muy en claro que esta es una exposición real y constante. Bueno, esto ya es un repaso de lo que les había mostrado. Aquí están, digamos, las diferentes agencias que reconocen esta definición de la tal como la USP 800, y eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias.